Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la última charla de este ciclo que hemos venido dando los días martes sobre seguridad del paciente. De nuevo, agradecer a Laboratorios Farpac y a su gerente Hernán Prieto por permitirnos continuar con estos espacios de formación para los odontólogos. De la charla pasada quedé con el compromiso de contestar algunas preguntas que hicieron sobre el tema de bioseguridad y vamos a iniciar la charla dando respuesta a estas preguntas que se hicieron. La primera pregunta que hicieron era qué opinaba sobre la lavadora ultrasónica, y realmente es una opción viable y una muy buena opción para poder manejar el proceso de limpieza y lavado del instrumental en el consultorio, entonces claramente se podía hacer. La segunda pregunta que hicieron está relacionada con las cabinas de desinfección que se están proponiendo en algunos sectores en este momento. El Ministerio de Salud se pronunció al respecto el 26 de abril y definitivamente no recomienda las cabinas de desinfección, las cuales utilizan unos desinfectantes sobre los pacientes o sobre las personas para hacer desinfección. Si bien, como dice el Ministerio, tienen una intención muy buena, no hay ninguna evidencia científica de que, o no se ha evaluado desde el punto de vista científico, que esto pueda traer beneficios. Y sí se han evidenciado riesgos en los pacientes que pueden producir alergias de tipo respiratorio en la piel o en los ojos, razón por la cual el Ministerio, vuelvo y le repito en su comunicado del 26 de abril de este año, no recomienda su uso. También tuvimos otra pregunta sobre qué era una espora bacteriana, y una espora bacteriana son unos microorganismos con unas paredes muy fuertes que son únicamente sensibles a altas temperaturas y por lo tanto se eliminan solamente con el proceso de esterilización. Estas fueron las tres preguntas que tuvimos en la charla pasada, que fue sobre el tema de bioseguridad. Hoy, como habíamos quedado, vamos a hablar de seguridad del paciente, enfocado en el tema de análisis de eventos adversos y del protocolo de Londres. Los errores en la atención son temas del día a día que presentan las instituciones de salud y que se presentan en los profesionales de la salud, y la seguridad del paciente es un intento consciente de evitar lesiones al paciente causadas por esta atención en salud. La seguridad del paciente ha comenzado en los últimos tiempos a considerarse como un tema primordial en la atención en los servicios de salud. Desde la aparición del reporte de Rares Humano, del cual hemos venido hablando durante todos estos días, cambió en el mundo la apreciación sobre la supuesta infalibilidad de nosotros los profesionales de la salud, donde siempre hemos creído que no nos equivocamos, que somos perfectos, que no tenemos riesgos en la atención, y desde que se publica este estudio, pues cambia completamente este concepto. Y los resultados de este estudio indicaron que en Estados Unidos morían más pacientes debido a errores durante la atención que realmente a las complicaciones de sus patologías. Por eso, durante todo este ciclo, he sido muy enfática en que tengamos presente esta imagen donde es absolutamente claro que los pacientes van a ingresar a servicios obviamente atendidos por personas humanas y que RAR es humano y que debemos tener eso absolutamente consciente en nuestro día a día profesional. ¿Qué dificultades presentamos los profesionales de la salud y en fin las instituciones en reportar los errores que cometemos en salud? Creemos primero, como lo estábamos hablando ahora, que el personal de la salud es infalible, que somos perfectos, que en la medida en que tengamos más experiencia no nos vamos a equivocar. Nosotros también creemos que no existen riesgos, no somos capaces de identificar los riesgos en la atención
y creemos que todo lo que le pasa al paciente tiene que ver porque el paciente no entendió mis recomendaciones, porque el paciente no sigue las instrucciones que yo le di y nunca nos preguntamos si definitivamente el paciente entendió lo que yo le expliqué. Nos da temor a represalias, sobre todo cuando estamos trabajando en instituciones. Da temor a represalias que pueda tomar la institución si se reporta un error en la atención. También sentimos miedo al desprestigio si reconocemos nuestros errores y definitivamente no tenemos una cultura de mejoramiento en la mayoría de los casos, porque en la medida en que nosotros reportemos errores vamos a mejorar y vamos a poder tener servicios de mayor calidad. De hecho, las instituciones que más errores, más eventos adversos reportan son las instituciones que más mejoran y son las que tienen sistemas de calidad superiores. En la teoría del error que plantea Reason se asume que el ser humano comete errores, por lo que pese a todos los esfuerzos que haga para evitarlos, los errores van a seguir aconteciendo. Por lo tanto, es muy importante revisar los procesos, rediseñarlos. ¿Para qué? Para poder detectar errores y evitar que estos se cometan. Y la cultura de seguridad debe ser una cultura al interior de las instituciones que no sea una cultura punitiva, o sea, que no porque un profesional de la salud alce la mano y diga que cometió un error, la institución vaya a tomar represalias contra este profesional. La idea es que sea una cultura, como les dije, no punitiva y que haya un claro compromiso de los individuos y de todas las organizaciones con la seguridad del paciente. Vamos a hablar entonces de los conceptos básicos en el tema de eventos adversos. El primer concepto que debemos definir es qué es un incidente. Y un incidente es un evento, una circunstancia inesperada que se produce durante la atención clínica del paciente y que no le genera al paciente ningún daño, pero si esta ocurrencia se debe incorporar en las fallas en el proceso de atención. O sea, los incidentes así no le hayan causado ningún daño al paciente, que es la definición del incidente, sí deben ser analizados al interior del consultorio o de la institución para poder evitar en un futuro eventos adversos. ¿Qué son las complicaciones o qué significa el concepto de complicación? El concepto de complicación significa que es el daño o un resultado clínico inesperado no atribuible a la atención del paciente, sino a la enfermedad o a las condiciones propias de los pacientes. O sea, esto es cuando se presentan situaciones inesperadas durante la atención que no tienen nada que ver con una falla en la atención y que están totalmente asociadas a la patología o a la condición clínica que presenta el paciente en ese momento. ¿Y qué es un evento adverso? Un evento adverso, contrario al incidente donde no se produce ningún daño, un evento adverso es el daño que se produce en un paciente como resultado de la atención en salud. Y los eventos adversos se pueden clasificar en tres. Un evento adverso prevenible, o sea, que hubiéramos podido hacer algo para que ese evento no se hubiera dado. Un evento adverso no prevenible, donde definitivamente no hubiéramos podido hacer nada para evitar el evento. Y el evento adverso centinela, que es cuando el paciente se muere durante la atención. Y sabemos que estos casos pasan en odontología. A veces creemos nosotros que solamente los pacientes se mueren en los hospitales o en la atención hospitalaria y que en la atención ambulatoria, como son la consulta odontológica, no vamos a encontrar eventos adversos centinela, pero sí se presentan estas condiciones en nuestros consultorios. Y el evento adverso no se produce por una única causa. Existe una teoría que se llama la multicausalidad del evento adverso, que sugiere que un evento adverso se produce por la alineación de muchos factores en la atención y que no solamente se produce por un único factor. Y ahora que veamos
protocolo de Londres y cómo se hace el análisis de los eventos adversos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener una serie de variables en el análisis que nos van a llevar a la conclusión de que el evento adverso no solamente se produjo por una única causa, por una acción insegura, sino que pudieron fallar muchas cosas durante la atención, pudieron fallar los procesos, pudo tener el profesional un cansancio importante, no socializamos los protocolos en las personas que están haciendo la atención. En fin, una serie de causas que van a llevar a que este evento adverso se produzca y no solamente se va a producir por una única causa. ¿De dónde nace el protocolo de Londres? Y el protocolo de Londres nace de un análisis que se realiza en industrias diferentes a la salud, principalmente en las industrias de la aviación y en las industrias del petróleo, donde se utilizan investigaciones muy exhaustivas sobre los accidentes. Y este tipo de investigaciones y esta metodología la hemos utilizado en salud para poder hacer la investigación de los eventos adversos y de hacer un análisis de lo que pasó previo al daño del paciente o qué causó el daño del paciente. Si ustedes han visto en televisión catástrofes aéreas y después de que veamos este protocolo de Londres y entendamos cómo se debe realizar el análisis, ustedes se van a dar cuenta que en catástrofes aéreas, en este programa que lo presenta algún canal en televisión, lo que hacen los investigadores ante una catástrofe aérea es investigar todo lo que pudo haber llevado, que hubiera podido contribuir a que el accidente del avión se produjera. Y es como cuando se accidentó el avión que iba tal vez de España a Alemania, que lo manejaba un piloto que tenía algunos problemas psiquiátricos. Cuando empezaron a hacer el análisis de este accidente, pues se dieron cuenta que el piloto nunca debió haber sido aceptado para ser piloto porque tenía unos antecedentes psicológicos importantes. Se dieron cuenta que haber tomado la decisión de que nadie entrara a la cabina una vez la puerta de la cabina estuviera cerrada, decisión que se tomó después de los accidentes de los aviones en el septiembre 11, pues para efectos de este accidente fue un error porque el piloto, después de haber ido al baño, no pudo ingresar al avión. Y en fin, realizaron una serie de investigaciones que llevaron a la conclusión de que habían sido muchas las fallas que se habían producido acá, desde la entrevista que tuvo este piloto al entrar a la aerolínea y que no se hubiera detectado o no se hubiera visto el riesgo que tenía por los problemas psicológicos que tenía. Esto es lo que demuestra que ese accidente o todos los accidentes aéreos tienen muchas causas, que es lo mismo que vamos a entender y aprender hoy con el análisis del protocolo de Londres y que nos lleva nuevamente a entender la multicausalidad del evento adverso. O sea, los eventos adversos se producen por múltiples causas y no por una sola causa. Y la idea del protocolo de Londres es aprender a analizarlo y aprender a identificar las diferentes causas por las cuales se produjo el evento adverso. Si bien este modelo de organizar las causas de los errores y de los eventos adversos aparentemente es un modelo muy complejo para entender, vamos a separarlo por partes y vamos a ir analizando una por una en el orden en que normalmente hace uno el análisis de los eventos adversos. Lo primero que debemos hacer ante un evento adverso, claramente es reportarlo y aceptarlo y hacer como toda una investigación de todo lo que pasó, y después de la investigación llegamos a hacer el análisis de acuerdo a esta metodología. Existen acciones inseguras, factores contributivos,
temas de la organización y de la cultura que van a llevar a que se produzca un evento adverso o a que tengamos un casi evento adverso como lo podemos ver aquí en el protocolo de Londres, que significa un incidente. Y vamos a mirar cómo debemos hacer el análisis de estos eventos adversos, como les dije, deteniéndonos en cada uno de los temas que trata el protocolo de Londres. Lo primero que debemos analizar cuando vayamos a hacer o a tener en cuenta el evento adverso es mirar cuáles fueron las acciones inseguras que se cometieron, cuáles fueron las omisiones, probablemente, porque a veces no solamente es que uno haga una acción insegura, sino que también omita hacer algo que estaba establecido y que era obligatorio hacerlo, o realmente se hayan hecho violaciones conscientes donde partimos todos de la creencia o de la certeza de que un profesional de la salud no va a cometer un error de manera voluntaria. Estas acciones o estas omisiones que se tienen durante la atención se llaman fallas activas. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de lo que puede pasar en un evento adverso y es estamos haciendo una profilaxis. Mientras estamos haciendo la profilaxis, la copa de caucho o el cepillo se zafan del contrángulo y el paciente sufre una laceración en una de las mejillas. Digamos que es un evento adverso simple, es un evento adverso que puede ocurrir en el consultorio y sabemos que a todos nos ha ocurrido y que al final de que entendamos cómo se hace el protocolo de Londres, vamos a analizar qué fue lo que pasó realmente. Entonces tengamos en mente que lo que vamos a analizar ahora, una vez entendamos el protocolo de Londres, es la caída del cepillo o de la copa de caucho en la boca del paciente una vez estamos haciendo la profilaxis y que el paciente tuvo una laceración. Entonces lo primero que vamos a ver es cuál fue la acción insegura o la omisión que se cometió. Después de analizar las acciones inseguras, vamos a mirar los factores contributivos, que son condiciones que predisponen a que se dé un evento adverso. Y estos factores contributivos los vamos a analizar desde diferentes perspectivas. La primera es el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en el paciente? Necesitamos analizar su miedos, sus angustias, si el paciente nos entendió, si el paciente no nos entendió. En fin, un paciente que tiene angustia puede ser un factor contributivo para que tengamos un evento adverso en la atención. La tarea y la tecnología son los procesos que tenemos definidos para realizar el procedimiento, los protocolos que hemos definido y que debemos seguir para realizar el procedimiento. Y en la tecnología es muy importante que entendamos que nosotros debemos, en el caso de la odontología, por ejemplo, hacer los mantenimientos preventivos de nuestros equipos biomédicos y en el momento en que se necesiten mantenimientos correctivos, claramente hacerlos para evitar que tengamos eventos adversos en el momento de la atención. Entonces recordemos que la tarea de la tecnología son protocolos, son instrucciones que debemos dar por ejemplo, al auxiliar o a quien está haciendo el procedimiento y debemos pensar en cómo están nuestros equipos biomédicos en el momento de la atención. El individuo somos nosotros y somos nosotros como odontólogos, donde podemos tener factores que influyan en un evento adverso y es, por ejemplo, el cansancio que podemos tener los profesionales de la salud. Pensemos en personas que han trabajado 8 horas sentadas en una silla atendiendo pacientes y que al final del turno llegue nuestro último paciente sea un paciente
para una exudancia súper complicada, estamos cansados, o podemos tener algún tipo de preocupación, o en fin, condiciones propias de cada uno de nosotros que nos pueden llevar a cometer un error, obviamente de manera involuntaria, pero que claramente influyen y son factores contributivos en la atención de un paciente. Por ejemplo, las personas que realizan turnos en las instituciones de salud hospitalarias de más de 12 horas o de 24 horas, incluso a veces de 48 horas, claramente tienen un riesgo enorme de cometer errores. El equipo, ¿y a qué se refiere el equipo? Se refiere a la comunicación que exista entre los profesionales de la salud y su equipo de apoyo. Por ejemplo, en las instituciones donde se tienen que entregar turnos, donde no se entregue la información completa, probablemente entre el auxiliar y nosotros donde no haya la suficiente comunicación y se omita transmitir algún dato o alguna cosa que sea importante en la atención, también va a ser un factor contributivo para que se puedan cometer errores. Y claramente el ambiente, que está absolutamente relacionado con el tema de la infraestructura y, por ejemplo, de la luz suficiente, de los sitios donde realizamos las atenciones, de las rampas para pacientes discapacitados, en fin, todo eso puede llevar y puede contribuir a la ocurrencia de eventos adversos. Y por último, las organizaciones y la cultura. Y si hay algo importante en los eventos adversos, son las decisiones institucionales que eventualmente se toman, como por ejemplo lo que hablábamos ahora, decidir que el talento humano tenga turnos muy largos, que lo que hacen es que estas personas estén cansadas y claramente van a llevar a que se produzca un evento adverso. Ejemplos como por ejemplo decidir que se va a disminuir los insumos para los productos de limpieza y desinfección, lo que al final claramente van a llevar a eventos adversos producidos por infecciones en la atención en salud. La no realización de los calibraciones y de los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos, en fin, una serie de decisiones gerenciales que se toman generalmente asociadas a un tema de costos, tarde o temprano terminan en eventos adversos, por eso se llaman fallas latentes. Y claramente una cultura de no mejoramiento, una cultura de ser punitivos en el evento de una persona que reporte un evento adverso, claramente una cultura de no reporte de eventos adversos, tarde o temprano van a llegar a producir un evento adverso en la institución. Y por último, después de haber analizado todos estos factores, que ahora lo vamos a hacer con el evento adverso que yo les decía, lo que uno realiza es poner las barreras y las defensas para que este evento adverso no se vuelva a producir durante la atención y que cada vez mitiguemos los riesgos que puede tener el paciente en nuestro consultorio. Entonces, si nosotros nos devolvemos y empezamos a mirar este modelo y ya entendiendo como lo explicamos ahora, que uno debe partir de las acciones inseguras que tuvo, y si estamos nuevamente hablando del tema del cepillo que se cae dentro de la boca del paciente y se lacera la mucosa del paciente, pues probablemente una de las acciones inseguras que se cometieron fue no haber garantizado que el cepillo quedara totalmente ajustado dentro del contránculo. Y si somos sinceros, esto nos puede pasar a todos en cualquier momento, y estoy hablando de una cosa muy, muy sencilla en la atención. Vámonos a los factores contributivos en este caso. El paciente en este caso pues claramente no tuvo nada que ver porque
el paciente, digamos que era un paciente que estaba tranquilo y que ni su ansiedad ni nada influyó en que se zafara el cepillito de la pieza de mano. Sin embargo, si nos detenemos en la tarea y en la tecnología, probablemente podemos evidenciar casos en que en la tecnología el contraángulo venía fallando y no estaba sujetando bien al cepillo o la copa de caucho y estaba pendiente el mantenimiento preventivo de la pieza hace mucho tiempo y no lo realizamos. Créanme que esto es de los eventos adversos más comunes que tenemos y siempre vamos a encontrar en estos eventos adversos o en la gran mayoría de los casos que no estamos haciendo el mantenimiento preventivo de los equipos cuando debemos hacerlo o en este caso un mantenimiento correctivo. El individuo pues probablemente no está para nada relacionado ni con cansancio del odontólogo, ni con estrés ni angustia del odontólogo y probablemente en este evento adverso no tuvo nada que ver y el ambiente tampoco. Pero si nos vamos a las decisiones herenciales, seguramente la falla latente más grande que pudo pasar acá fue la decisión de que no era el momento de hacer el mantenimiento correctivo o esperemos si lo hacemos en otra oportunidad, pero ahorita lo vamos a posponer y no va a pasar nada y tuvimos este evento adverso en una pieza de baja velocidad donde no habíamos hecho ese mantenimiento. Y como ven, entonces es la multicausalidad del evento adverso. Probablemente tuvimos una acción insegura que fue no asegurarlo muy bien y adicional a eso, un factor contributivo donde el mantenimiento preventivo no lo habíamos hecho. Quiero hacer algún otro ejemplo para que lo entendamos. Y en la charla pasada mirábamos nosotros cómo se habían obtenido unos indicadores de bioseguridad que no, unos indicadores químicos, perdón, en el proceso de esterilización que presentaban unos halos alrededor donde nos estaba indicando que había algún problema en el proceso de esterilización. Y el evento adverso puede ser que veníamos presentando infecciones en los pacientes o que pacientes a los que les habíamos hecho algunas exodoncias o algunos procedimientos presentaron infecciones durante el tratamiento. Si nosotros hacemos un análisis del evento adverso, pues probablemente la primera acción insegura que se comete aquí es no haber avisado por parte del auxiliar que los indicadores no estaban saliendo de manera correcta o el odontólogo también no haber hecho la supervisión al auxiliar sobre el resultado de los indicadores químicos. El paciente en esto como factores contributivos pues claramente no tuvo nada que ver en este evento adverso. Probablemente a veces decimos nosotros es que el paciente no se cepilló bien los dientes o el paciente no siguió mis instrucciones, pero si yo analizo el resultado de esos indicadores, probablemente me voy a dar cuenta que la tarea de la tecnología no estaban claras, que no nos habíamos capacitado lo suficiente en la lectura de los indicadores químicos, que la ficha técnica de esos indicadores químicos no la habíamos leído, que no sabíamos interpretar los indicadores y si hacemos este tipo de análisis pues nos vamos a dar cuenta que había muchas causas. Puede que el paciente no hubiera seguido nuestras instrucciones, claramente sobre el cepillado, no se hubiera cepillado bien, pero también nosotros no habíamos hecho el análisis de que los indicadores químicos no estaban funcionando bien y esto podría llevar a este tipo de infecciones. Por lo tanto, si nosotros decidimos en el consultorio reconocer riesgos que tenemos y decidimos hacer un análisis de nuestros eventos adversos y decidimos poner barreras, yo les invito a que lo hagamos a través de las metas internacionales de seguridad del paciente que durante todos estos martes vinimos oyendo. La primera meta claramente es la identificación correcta del paciente, donde sabemos que existen riesgos en este tema y que ya tenemos claras las barreras que podemos poner.
Mejorar la comunicación efectiva de los profesionales, donde si nos damos cuenta muchos de nuestros errores o muchos de los eventos adversos que se pueden producir en los pacientes están asociados a que nosotros no somos absolutamente claros con los pacientes y no garantizamos el absoluto entendimiento que les estamos dando durante la atención. Acordémonos por favor del consentimiento informado, que es fundamental y que es el derecho que tiene el paciente a entender los riesgos que va a correr durante el proceso de la atención y el deber que tenemos nosotros los profesionales de explicarlos. Riesgos en la seguridad de los medicamentos también ya los vimos y sabemos que existen riesgos importantes y que las barreras que podemos poner son los 5 correctos, el correcto control de las fechas de vencimiento, el control de la temperatura y humedad en el almacenamiento de los medicamentos, en fin, todo lo que cuando vimos estas medidas vimos que podíamos tener de riesgos y las barreras que podíamos poner. Lo mismo lo que hicimos en garantizar las cirugías en el lugar correcto, todos los tips que dimos para que minimizáramos los riesgos de tener un evento adverso en una cirugía y el disminuir el riesgo de infección asociada a la atención en salud, pues ya la charla pasada vimos de manera muy profunda todo lo que debemos tener en cuenta en este proceso. Y por último, el reducir el riesgo de caídas de nuestros pacientes. Entonces, pues los invito a que al interior de nuestra consulta reportemos los eventos adversos. Igual el profesional independiente no tiene que reportárselos a nadie, pero que tengamos la clara cultura de analizar esos eventos adversos, de tener la autocrítica y decir aquí se cometió un error, debemos mejorar, de utilizar el protocolo de Londres para poder hacer el análisis de todas las causas por las cuales se produjo el evento adverso y poder poner todas las barreras necesarias. Con esto hoy damos fin a todos los al ciclo que tuvimos de charlas de seguridad del paciente. Las preguntas, si quieren, las pueden dejar por el Instagram y me encargaré de contestárselas a cada persona. Las vamos a centralizar a través de Farpac y espero que durante estos martes hayamos podido, a través del laboratorio y del compromiso que tienen con todos los odontólogos, y de permitirnos algunos de los speakers hablarles a ustedes, pues hayamos podido aportar de manera importante en el día a día de ustedes en el consultorio. Espero que cada día tengamos más personas en estos temas de seguridad del paciente. Tener hoy 340 personas unidas es muy importante, pero cada día tenemos que crecer más en esto. No solamente los temas técnicos científicos son fundamentales en nuestro desarrollo como profesionales, el tema de seguridad del paciente es un tema que tenemos que involucrar en el día a día de nuestros consultorios, en el día a día de nuestra atención y que debe ser exactamente igual de importante que cualquier otro tema en la odontología. Entonces los invito y les agradezco que estén acá y los invito a todo esto que pudimos repasar en estos días, poderlo implementar en sus consultorios, que cada día a día que pase la seguridad del paciente sea mejor en sus consultorios y que tengamos la autocrítica y la valentía de levantar la mano y decir cometí un error, de hacer el análisis y de ponerle barreras para evitar que este error se vuelva a cometer con algún paciente. Como les dije, por favor dejar a través del Instagram las preguntas y me encargaré de contestarlas de manera personal a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este ciclo de los martes y de nuevo muchas gracias al Laboratorio Farpac y Hernán Preto por habernos permitido estos espacios. Muchas gracias y hasta luego.